Lo que estamos escuchando son llamadas de ballenas del clan A. Han cantado bajo nuestros barcos durante siglos, pero nunca estuvimos destinados a entenderlos. También tienen un área de procesamiento de sonido en el mismo lugar donde procesamos el lenguaje. Ahora, por primera vez, la inteligencia artificial ha descifrado el código del lenguaje de las ballenas. Un avance para los científicos después de que tuvieron una conversación de 20 minutos con una ballena jorobada. Y lo que está revelando no es solo comunicación, es cultura, advertencias, incluso rebelión. Llevan conexiones familiares, llamadas identificativas similares a nombres. Esto no es ciencia ficción, está ocurriendo. Y lo cambia todo. ¿Qué puedo hacer por ti, cariño? Ecos en las profundidades. Mucho antes de que los satélites cartografiaran los océanos, los marineros regresaban de sus travesías, susurrando sobre voces en lo profundo. Hablaban de cantos melancólicos que se deslizaban por los cascos de madera en las noches silenciosas, sonidos tan sobrecogedores que muchos creían que provenían de serpientes marinas míticas o espíritus de hombres ahogados. En realidad, esos fueron los primeros encuentros humanos con el lenguaje de las ballenas, aunque nadie podía probarlo en aquel entonces. Durante siglos, las ballenas fueron vistas como recursos, no como cantantes. Su aceite encendía lámparas, sus huesos daban forma a corsés, y sus vidas terminaban bajo los arpones de los barcos balleneros. Las voces del océano eran solo ruido de fondo para la industria, descartadas como curiosidades. Ese silencio solo empezó a romperse en la década de 1970, cuando un par de biólogos, Roger Payne y Scott McVeigh, grabaron los cantos de las ballenas jorobadas en cinta. Las grabaciones revelaron algo extraordinario. Composiciones largas, en constante evolución, de horas de duración, estructuradas como sinfonías más que como llamados animales. Esas grabaciones se convirtieron en Songs of the Humpback Whale, un álbum que vendió millones y contra todo pronóstico cambió la opinión pública. Por primera vez, el mundo comprendió que los gigantes del mar no eran bestias sin mente, sino seres capaces de crear paisajes sonoros complejos y hermosos. El descubrimiento impulsó un movimiento global por la conservación que llevó a las naciones balleneras a la mesa de negociaciones y salvó a las jorobadas del borde de la extinción. Fue una revelación, pero también una pregunta que quedó flotando en el aire. Si las ballenas podían cantar, ¿también estaban hablando? Los ecos quedaron ahí, esperando a que alguien escuchara más de cerca. Proyecto CETI, el sueño audaz. Si la década de 1970 demostró que las ballenas podían cantar, el siglo XXI planteó un reto aún más atrevido. ¿Podríamos realmente hablar con ellas? Esa pregunta se convirtió en la fuerza impulsora detrás del Proyecto CETI, la iniciativa de traducción cetácea, lanzado en el año 2020 por el biólogo marino y explorador de National Geographic, el Dr. David Gruber. Su inspiración vino de una fuente inesperada, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, o SETI. Si los científicos podían pasar décadas escaneando el cielo en busca de señales de civilizaciones alienígenas, ¿por qué no aplicar esas mismas técnicas a las mentes alienígenas que ya viven en la Tierra? La idea de Gruber era radical, pero logró reunir a una coalición extraordinaria. Biólogos marinos que habían pasado décadas en el agua con ballenas, lingüistas que estudiaban cómo surge el significado en el lenguaje humano, criptógrafos expertos en descifrar códigos ocultos y especialistas en inteligencia artificial que estaban redefiniendo cómo aprenden las máquinas. Su misión compartida no era solo analizar sonidos, sino construir el primer puente de comunicación bidireccional con otra especie. Eligieron la isla caribeña de Dominica como su laboratorio. La isla es perfecta. Acantilados escarpados caen directamente en aguas oceánicas profundas, donde los cachalotes regresan cada año. Estas ballenas viven en grupos familiares estables, son fáciles de identificar y rastrear, y tienen vidas sociales muy ricas, lo que las hace ideales para estudios a largo plazo. Con $33 millones en financiamiento del proyecto audaz de TED, CETI construyó lo que es, en efecto, el primer observatorio submarino del mundo dedicado a otra especie. Una red de 20 por 20 kilómetros de hidrófonos, drones robóticos equipados con cámaras y sensores,
y etiquetas de succión no invasivas capaces de registrar ritmo cardíaco, profundidad y movimiento. Juntos, estos sistemas capturaban no solo lo que las ballenas decían, sino a quién se lo decían y en qué circunstancias. Por primera vez, la humanidad no estaba espiando desde la orilla. Habíamos entrado en el mundo de las ballenas con las herramientas para finalmente descifrarlo. El código de las ballenas. Cómo la IA descifró los patrones. Durante décadas, los biólogos llenaron cuadernos y discos duros con sonidos de ballenas, pero el rompecabezas seguía sin resolverse. El problema no era la falta de datos, era demasiada información. Miles de horas de chasquidos y codas se mezclaban en un ruido que ningún oído humano podía interpretar con fiabilidad. Tratar de descifrarlo era como mirar estática, esperando que aparecieran letras. La inteligencia artificial lo cambió todo. Al transformar las vocalizaciones de las ballenas en espectrogramas, mapas visuales del sonido, los investigadores pudieron alimentar millones de ejemplos en modelos de aprendizaje automático. Y no eran programas comunes. Estaban basados en la misma arquitectura de transformadores que impulsa a los modelos avanzados de lenguaje, diseñados para encontrar estructuras ocultas en vastos océanos de datos. Cuando la inteligencia artificial comenzó a analizar los chasquidos de los cachalotes de Dominica, empezaron a surgir patrones. Las codas de las ballenas no eran aleatorias. Estaban formadas por componentes consistentes que podían reorganizarse de formas significativas. Los investigadores identificaron 4 elementos clave: ritmo, el espacio entre chasquidos, a veces regular, a veces rápido, que indicaba distintos niveles de urgencia; tempo, el ritmo general de la secuencia; different rhythms and tempos. Now it seems like they also almost have inflections. Que podía alargar una llamada durante varios segundos o comprimirla en ráfagas; rubato, variaciones sutiles en el tiempo, similares a las inflexiones emocionales en el habla humana; ornamentación, chasquidos adicionales o adornos al final de las secuencias, que aparecían frecuentemente en contextos sociales específicos como los reencuentros entre madre y cría. Juntos, estos elementos conformaban un sistema más parecido a un alfabeto fonético que a una simple llamada al azar. Aún más asombroso fue lo que la inteligencia artificial descubrió al comparar familias a lo largo del Caribe. Cada grupo tenía su propio dialecto, con variaciones que las crías tardaban más de una década en aprender, casi como niños perfeccionando un acento. Cuando los machos adultos migraban y se unían a nuevos grupos, algunos adaptaban sus codas para integrarse, demostrando una adaptación cultural en lugar de un simple instinto. Las implicaciones eran abrumadoras. Esto no era solo comunicación, era un sistema estructurado y en evolución, lo que algunos científicos, con cautela, empiezan a llamar los cimientos del lenguaje. Para los humanos, el lenguaje es la máxima expresión de la inteligencia. Ahora, al parecer, ya no estábamos solos. El silencio de las profundidades nunca fue realmente silencio. Simplemente no teníamos los oídos, ni ahora los algoritmos, para entenderlo. Hablar ballena. La primera conversación, humano-ballena. Durante años los científicos se conformaron con escuchar, catalogaron las codas, mapearon la sintaxis y descubrieron capas de estructura. Pero una pregunta eclipsaba a todas las demás. ¿Podríamos responderles? Imita una grabación no era suficiente. El verdadero reto era generar nuevas vocalizaciones que siguieran la gramática que las ballenas usaban y luego observar si ellas respondían. El gran avance llegó cuando los sistemas de inteligencia artificial, entrenados con decenas de miles de codas, aprendieron a construir secuencias originales. No eran copias de ninguna ballena real, eran mensajes sintéticos, construidos completamente a partir de los patrones de ritmo, tempo, rubato y ornamentación que la IA había descifrado. En términos humanos, era la diferencia entre repetir una frase de memoria y componer una oración nueva. El equipo dudó. Reproducir esos sonidos era cruzar un umbral, pasar de la observación pasiva al territorio desconocido del diálogo.
La primera prueba se llevó a cabo en esas mismas aguas caribeñas que se habían convertido en su laboratorio al aire libre. Los investigadores colocaron su embarcación cerca de un grupo que llevaban años estudiando y luego bajaron altavoces submarinos hasta las profundidades. A través de ellos transmitieron codas diseñadas cuidadosamente, saludos, llamados de reencuentro, patrones sociales específicos del dialecto de ese grupo. Y entonces esperaron. La respuesta sorprendió incluso a los científicos más prudentes. En un 68% de los casos, las ballenas respondieron. Cuando se reproducía un llamado de reencuentro, las madres y crías nadaban hacia el barco. Cuando sonaba una secuencia de saludo, el grupo se detenía y luego devolvía sus propias codas. En algunos casos, permanecían más tiempo de lo habitual, como si sintieran curiosidad por esa nueva voz en su océano. Por primera vez en la historia, los humanos hablaron en el idioma de las ballenas. Y las ballenas respondieron. El silencio entre especies se había roto. Los mensajes ocultos. ¿Qué podrían estar diciendo las ballenas? Al principio, el logro parecía completo. Los humanos habían hablado y las ballenas habían contestado. Pero para los investigadores del proyecto CETI, eso era solo el comienzo. Si era posible mapear la estructura e intentar el diálogo, entonces la siguiente pregunta se volvía inevitable. ¿Qué están diciendo realmente las ballenas? Los modelos de inteligencia artificial ofrecieron las primeras pistas. Al comparar codas grabadas en distintos contextos, los científicos notaron variaciones sutiles pero consistentes. Cerca de rutas de navegación, donde retumbaban los motores y las hélices agitaban el agua, las ballenas utilizaban secuencias rápidas y rítmicamente complejas, a menudo en grupos de 3, seguidas por largas pausas. Estos patrones rara vez aparecían durante la alimentación o los reencuentros sociales. En cambio, se concentraban casi exclusivamente en aguas ruidosas, dominadas por la presencia humana. Algunos investigadores sospechan que estas codas funcionan como un sistema de advertencia, una forma en que los grupos marcan límites o señalan peligro. Otros sugieren que podrían representar incluso una adaptación cultural, con ballenas inventando nuevas estrategias de comunicación en respuesta a la intrusión humana. Lo que más inquietó a los científicos fue cómo se propagaban estos patrones vocales. Diferentes grupos, algunos de los cuales nunca habían interactuado entre sí, comenzaron a producir secuencias similares a lo largo de rutas marítimas transitadas. Era como si un mensaje estuviera viajando a través del océano, no confinado a familias, sino compartido entre grupos. Si esto fuera cierto, significaría que las ballenas no solo son capaces de desarrollar dialectos y aprender culturalmente, sino también de transmitir información entre clanes. Una red lingüística distribuida que abarca cientos de kilómetros. En términos humanos, ya no parecía ruido aleatorio, sino diplomacia. La posibilidad sacudió a los investigadores. Tal vez las ballenas no solo estaban conversando entre ellas. Tal vez, desde siempre, habían intentado hablarnos. Los cachalotes nos mostraron el lenguaje como herencia, una cultura transmitida a lo largo de generaciones. Pero no todas las ballenas usan el lenguaje para preservar la tradición. Algunas lo usan para contraatacar. Y en ningún lugar ha sido esto más impactante que con las orcas. Orcas y el auge de la inteligencia no humana. Mientras los cachalotes revelaban la profundidad ancestral de una comunicación estructurada, otra especie estaba acaparando titulares por algo mucho más disruptivo. Frente a las costas de España y Portugal, las orcas comenzaron a atacar embarcaciones. Lo que empezó en el año 2020 como un puñado de juveniles golpeando veleros, se convirtió en más de 670 incidentes documentados hasta el año 2024, con varias embarcaciones hundidas. Los biólogos marinos rastrearon el fenómeno hasta solo 2 grupos familiares y hasta un individuo en particular, una hembra conocida como Gladys la Blanca. Muchos creen que sufrió un encuentro traumático con una embarcación y transmitió su reacción a otros. Lo que siguió fue extraordinario, una cascada cultural. Los juveniles copiaron el comportamiento, los grupos coordinaron sus acciones y la táctica se extendió a lo largo de casi 1.126 kilómetros de costa. Las grabaciones añadieron otra capa de misterio.
Antes y durante los ataques, las orcas producían silbidos distintivos y zumbidos sincronizados, a veces comunicándose a distancias de hasta 8 kilómetros. Después de dañar un timón, a menudo emitían llamadas coordinadas, como si celebraran el acto. Algunos investigadores sostienen que esto representa algo más que simple emoción. Algunos sugieren el nacimiento de un nuevo sistema acústico ligado directamente a la resistencia contra la actividad humana. En fuerte contraste con las tradiciones lentas y ceremoniales de los cachalotes, las orcas demostraron una innovación veloz. Su cultura estaba evolucionando en tiempo real, justo ante los ojos humanos. Un espejo para la humanidad, lo que esto significa para nosotros. Los descubrimientos plantearon preguntas que iban mucho más allá de la biología marina. Si las ballenas y las orcas utilizan formas de comunicación estructuradas y en evolución, ¿qué responsabilidad asumimos una vez que empezamos a entenderlas? Durante siglos, las rutas de navegación, las pruebas de sonar y el ruido industrial han trazado autopistas invisibles a través de su mundo. Pero, ¿y si ahora las ballenas nos están diciendo que debemos movernos? Ya existen sistemas de rastreo acústico iniciales, guiados por inteligencia artificial, que ayudan a predecir dónde emergerán las ballenas, reduciendo las colisiones con buques de carga. Algunos conservacionistas sostienen que eso es solo el comienzo. Si las codas de un grupo señalan constantemente evasión o estrés en ciertas regiones, deberían redibujarse las rutas marítimas internacionales. Y si las orcas están desarrollando nuevos llamados en torno a los ataques a barcos, estamos presenciando una forma de protesta, una comunicación expresada en daño en lugar de palabras. Las implicaciones van aún más lejos. Los métodos del proyecto SETI, inspirados en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, podrían servir como modelo para cómo abordaríamos un primer contacto con vida alienígena. Al encontrar estructura en lo desconocido, la inteligencia artificial nos mostró cómo escuchar antes de asumir. Sin embargo, la carga ética persiste. Hablar con las ballenas es una cosa. Escucharlas de verdad y actuar en consecuencia es otra muy distinta. Durante siglos, creímos que el océano era silencioso. Ahora, ese silencio ha sido roto, y las voces que escuchamos nos están pidiendo que actuemos. La pregunta ya no es si podemos entenderlas, sino si atenderemos las advertencias del fondo del mar antes de que sea demasiado tarde para ambas especies.